¿Ahora sí me vas a creer que quiero ayudarte, Rosa? Muchas gracias por traérmelo, de verdad. No saben la felicidad tan grande que siento. Pensé en mi vida que nunca más te iba a volver a ver. Mi niño, mi corazón. Pues, ceñito, ¿y sí le va a tener que pasar a dar las gracias al Ramón? Él fue el que nos trajo. Shh. Ramiro. Aquí soy Ramiro. ¿Cómo? Ramiro. Ah, pues entonces dele gracias al Ramiro también. Gracias a los dos, de verdad. Te dije que te iba a ayudar. ¿Está comiendo bien? Pues la meritita, ¿verdad? Desde que usted está aquí, el chilpayate suyo de usted nomás anda al contentillo. Se le nota que le extraña hartísimísimo. ¿Sabes qué? Dale agua de lechuga entre comidas. Eso le abre el apetito. Ay, ¿por qué lloras, mi amor? Sí, bueno, también dicen que frotándole aceite de castor en la pancita antes de comer, pues también le afila el diente. ¿Qué? ¿Yo también tuve mamá? Es que nunca te había visto preocupado por Eduardito. La gente cambia, Rosa. Dame la oportunidad de mostrarte que sí he cambiado. No sé qué decirte, pero... te juro que ver a mi hijo es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Rosa es mi hija. No puedo creerlo. Ha sido como un padre para mí y para Eduardito y me haría muy feliz que aceptara. Por supuesto. Es un honor. Tan cerca y tan lejos. Tengo que ir a verla, tengo que decírselo. Luego debo hablar con Rosaura, hay muchas cosas que aclarar. María Corina, no quiero ser maleducado, pero ¿qué haces aquí? Discúlpame, José Ignacio, pero me quedé preocupada después del incidente con Bárbara en la casa de los Sotomayor. Esa pelea con el niño fue tan incómoda que pensé que necesitarías platicar con alguien. ¿Estás bien? Siéntate. La verdad es que no estoy bien. A mí eso de discutir enfrente de Eduardito me resulta muy desagradable. Yo no quiero que mi hijo vea esas cosas. Y bueno, tampoco quiero que Bárbara, pues... Perdón, no eres la persona más indicada para hablar de esto. ¿Lo dices por mi amistad con Bárbara? Ay, no te preocupes, José Ignacio. Mira, yo adoro a Barbie, pero yo sé que mi amiga puede llegar a ser muy terca. Yo soy una persona muy objetiva. Pues aún así, pero no está padre que estés en medio de los dos. Descuida. Ya te he dicho que desde que te vi siento una conexión contigo. Como si te conociera desde antes. Así que en mí puedes confiar, ¿eh? Chole, es muy importante que cuides a Eduardito. Sé que mucha gente le quiere hacer daño. En esa casa no lo quieren. Solo están interesados en su herencia. Y más ahora que saben que no solo es un Sotomayor, sino también un Altamirano. Sí, por eso prefiero que esté con su papá. Él me vino a ver y me dijo que se iba a encargar de cuidarlo. Pues eso, si lo dejan, así como dice la canción, ¿que no? ¿Cómo? Ay, señorito, pues es que yo le tengo que pasar a platicar. El joven José Ignacio estuvo allá en el cantón, me dijo que le acomodara todas las cositas del chilpayate suyo de los dos para llevárselo. ¿Y? ¿Qué pasó? Pues es que la ceñito Bárbara no quiso. Ella no puede hacer eso. Bárbara no es nada de Eduardito, no tiene ningún derecho. Es su prima. O prima segunda, algo así, ¿no? Sí, tendrá su sangre, pero no lo quiere. Lo único que le interesa, como al resto de esa familia, es tener la herencia. Baja la voz. Si Eduardito se queda ahí, lo van a mandar a un internado como lo hicieron con Eva. Ay, no. ¿Tocó madera? Chole, eso es madera. ¿Ah? Pues entonces, ¿tocó madera, que no? Eso no se lo pasa a merecer este angelito de Dios. No quiero que mi hijo crezca sin amor. Me tienen que ayudar. Eduardito tiene que vivir con su papá. Aunque eso significa no volverlo a ver. ¿Bárbara sabe que estás aquí? No, pero es por ella que lo estoy haciendo. Por ella y por tu hijo. ¿Cómo? Pues como bien lo sabes, Bárbara es maravillosa y... no sé, sin embargo, siento que a veces es como una niña. Yo la apoyo en todo, pero adoptar un niño es un proyecto de vida. Es algo demasiado importante, algo muy grande. Y la verdad no creo que sea muy buena idea. Entonces, ¿por qué lo hace? No,
porque sí quiere quedar con mi hijo. Creo que lo hace para estar contigo, para reconquistarte. Ella haría cualquier cosa por ti. Claro que a veces por amor hacemos tonterías, sobre todo las mujeres. Es que es absurdo. A Bárbara ni siquiera le gustan los niños. Cuando andábamos juntos, salíamos a la calle y veíamos un niño y decía, ay, mira, mira, un aliencito. ¿Cómo eso decía? Sí, eso decía. No entiendo. O sea, ¿cómo se le ocurre que yo me voy a quedar muy tranquilo que ella se quede con Eduardito? O sea, yo sé cómo trata a los niños. Bárbara ni siquiera ha querido ser mamá, nunca. Por eso mismo creo que hay que hacerla desistir de esa idea. Yo creo que yo puedo ayudarte, José Ignacio. Claro, siempre y cuando tú me permitas estar a tu lado. Ya dime quién eres, por favor. ¿Qué quieres de mí? Solo quiero culminar lo que aquel día no pude hacer. ¿Qué? Tú te bañabas, ¿lo recuerdas? ¿Qué? Saliste de la ducha y aún estabas empapada por el agua y las gotas escurrían por tu piel. No puedo olvidarme de ese olor. Necesitaba hacerte mía si fuera la fuerza y ahora lo puedo hacer. No puede ser. ¿Estás vivo, Jorge? ¡Ay, no! ¡Gabriel! ¡Gabriel, por favor, ayúdame! Por favor. ¿Cómo porque ya no va a volver a ver al Chilpayate? Ahora sí ya me pasé a perder, ¿eh? José Ignacio me dijo que no me quería cerca de Eduardito. Pues eso sí es bien injusto, déjeme le digo, porque usted lo ha criado. Chole, es que me odia por todo lo que pasó. Por todas las mentiras que se dijeron en el juicio sobre mí. Está muy resentido conmigo. Pero no me importa. Yo quiero que mi hijo crezca con él, rodeado de amor. Pues eso sí es lo más lógico. Yo también lo creo. Mi hijo tiene que estar con su papá. Y con Raquel, que me prometió que lo iba a ayudar a cuidar. Pues sí, pero pues yo no sé si eso va a ser posible, porque la señorita Bárbara le dijo al guapísimísimo que no se podía llevar al niño, ¿eh? Hasta que no tuviera permiso de la ley y que ella ya había pedido algo que cuesta así muchísimo y que le llaman la custodia. La custodia, Chole. Es que Bárbara solicitó ante el Instituto de Protección al Menor la custodia legal del niño. Quiere adoptarlo, Rosa.